Bienvenidos al video más revelador del canal de Amanecer Libertario, porque el día de hoy no me pienso guardar nada y vamos a ver las joyitas que se han metido dentro del gobierno gracias a Pedro Castillo. ¿Se acuerdan las veces que nos dijeron que no era un tuco, que no tenía nexos con los terrucos, que él no era comunista, que él era un profesor sin ideología política, él no sabe nada de política, solo tiene buenas intenciones y por eso hay que apoyarlo, que él es el mal menor, que él no va a hacer un cambio radical en el Perú, que él no tiene nexos con gente radical que son tucos y que fueron guerrilleros? O sea, eso no tiene nada que ver. Nosotros la verdad somos alguien diferente y por eso hay que apoyar a Pedro Castillo. Todo eso se cayó esta misma semana y por eso te voy a pedir que compartas el video del día de hoy. Tienes que compartirlo en todas las redes sociales posibles porque el día de hoy vamos a ver todo lo que está pasando. Vamos a ver el pronunciamiento del GEIN, vamos a ver el pronunciamiento de muchas instituciones, vamos a ver quiénes son las joyitas que ocupan cargos públicos en el Perú, relacionados directamente a lo que son Sendero. Y ya sabes que sigue, no puedo decir la palabra entera porque si no YouTube censura este video, pero ya sabes, y cuando digo terruquistas ya sabes a qué me refiero, y cuando digo Sendero ya sabes qué significa. Entonces toda esa gente ha entrado en el gobierno de Pedro Castillo. Si Pedro Castillo no tiene nada que ver con ellos, ¿por qué han entrado en su gobierno? Digo no, si a ti esta gente te importa un bledo y sabes que no tienes nada que ver con ellos, ¿por qué han entrado en tu gobierno? Porque efectivamente la gente que te criticamos teníamos razón. No me voy a enrollar más, solo te voy a decir que antes tienes un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y ayudes a sostenerse económicamente al canal. Y ahora sí, que ahorita sigue haciendo calor, vamos a ver inmediatamente todas estas noticias porque el día de hoy tenemos mucha, pero que mucha tela que cortar y vamos por partes, tranquilo. Ya sé que ya has dado like y ya has compartido este video en todas tus redes sociales y lo has reventado likes, ya lo sé. Pero poco a poco vamos desmenuzando toda la información porque si voy de frente a todo, la verdad es que me da una embolia. Pedro Castillo designa como premier al legislador con 2 investigaciones en la Fiscalía Antiterrorismo. Empezó el desgobierno. El mandatario, cumpliendo las órdenes de Vladimir Cerrón, juramentó al congresista Guido Bellido como jefe de su primer gabinete, quien tiene 2 expedientes en la Fiscalía ya sabes, el Consejo de Ministros no se completó. Así como lo oyes, esta persona está acusada y con investigaciones serias de pertenecer a grupos extremistas. Vamos a leerlo aquí. Y tú dirás, ¿por qué 2 investigaciones? Porque para empezar, él tuvo una entrevista, nuestro flamante premier tuvo una entrevista en la cual fue incapaz de decirle terrucos a los de Sendero. Fue incapaz de decirle terrucos a los de Sendero. O sea, increíble, ¿no? Que nuestro flamante primer ministro, el premier, el que es el nexo entre el ejecutivo y el legislativo, tenga o no tenga la valentía o la poca vergüenza de decirle a los de Sendero, gente que son terrucos y que han hecho muchísimo daño eliminando muchas personas en este país. ¡Qué vergüenza! O sea, una vergüenza enorme que esa persona ocupe un cargo público. Su sola presencia como primer ministro es una ofensa enorme a todas nuestras Fuerzas Armadas y a todas las personas víctimas de los terrucos en los años 80 y 90. Nefasto, o sea, nefasto. ¿Por qué Pedro Castillo, si no tiene nada que ver con esta gente, por qué los nombra? Efectivamente, porque la gente que decíamos que era un comunista, que le importaba 3 bledos la democracia, los metió ahí. Es que efectivamente, la gente que lo advertimos, lo dijimos, nos cansamos de decir, oye, es un comunista, no votes por un comunista, Perú Libre es marxista-leninista, y al final pasa lo que pasa. Y ahora no solo eso, lo peor de todo no es que él tenga calificaciones como peruanos que se equivocaron. Según este señor, los de Sendero son peruanos que se equivocaron. Bueno, es decir, como cualquier tipo de error que comete una persona común, por lo cual tiene derecho como todos. No solo eso,
No solo eso, sino también tiene esto. Sacha dio detalles sobre los vínculos de Guido Bellido, el congresista Guillermo Bermejo y Cerrón con Sendero del Brain, que encabeza los Quispe Palomino. Según su versión, los dos primeros conversaban con el camarada José, como se conoce a Víctor Quispe Palomino. Esta gente que está entrando va a tener información clasificada de la lucha contra los terrucos en el Brain. Y van a saber la ubicación exacta de las bases que tenemos en el Brain, los puntos estratégicos, las líneas de suministro, qué personas van y salen de ahí, cuál es el armamento, cuánto personal hay, en qué horarios hacen rondas. Todo esto lo va a tener gente con vínculos, según Perú 21, estrechos con Sendero. Decir que esto es grave es poco, señores. Esto es el acabose, esto es el apocalipsis, como lo dije ayer, económico. Ahora tenemos el apocalipsis político y social. Lo peor que nos podía pasar, pasó. Y yo se los advertí, lo siento, pero tengo que decirlo. Me tengo que echar flores porque si no, la verdad es que no puedo. Luego vamos con esto. Ministro de Trabajo tiene nexos con Sendero. Ya van dos. Iber Maravio Lartes, docente, fue secretario general del CONARE en Ayacucho y dirigente del Movadef. Participó en reuniones con otros miembros identificados. El hoy mandatario fue presidente del Comité de Lucha de las Facciones Magisteriales de SL. Antes de seguir viendo esto, vamos a pasar un ratito esta noticia porque por lo menos todavía hay gente cuerda en este Perú. GEIN rechazó designación de Guido Bellido como nuevo titular de la PCM. El GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, gracias a Dios, ha puesto lo siguiente y vamos a leerlo. Respetamos a Pedro Castillo como presidente del Perú, pero rechazamos rotundamente la designación como premier de una persona que simpatiza con la organización, ya sabes lo que sigue, responsable de la eliminación de miles de peruanos inocentes cuya memoria es insultada con su nombramiento. Gracias a Dios que todavía siguen existiendo instituciones que por supuesto serán purgadas porque estas instituciones son totalmente contrarias a Pedro Castillo, que todavía están en contra de estos comunistas. Porque recordemos, y esto es algo incómodo, pero hay que recordarlo, Sendero era una organización de izquierda. Esto hay que decirlo bien. Sendero era una organización de izquierda, eran comunistas. Su objetivo para hacer todo lo que hicieron los cochebomba y tal, era para instaurar un sistema socialista en el Perú, volvernos una Cuba donde el Estado iba a ser enorme, los políticos iban a robarnos hasta el último centavo de nuestros bolsillos y ellos nos iban a dar migajas que nosotros teníamos que recibir con las manos abiertas. Ese era el objetivo de Sendero, llegar al poder para instaurar el sistema económico que ahora Pedro Castillo quiere instaurar a través de la democracia. Ese era el objetivo y lo único que han hecho es cambiar las armas por el voto y los peruanos hemos sido tan giles de darles el poder. Es que es así, señores. La designación de Guido Bellido como tal, uno por apología, terruquismo, otro por vínculos con Sendero. Ese fue el principal motivo por el que el presidente Pedro Castillo no encontró inicialmente personas para completar su Consejo de Ministros. Pero si esta grave imputación no hizo que el mandatario retrocediera en este nombramiento, menos le importó que otro de sus ministros tenga vínculos con el mencionado grupo terruquista. El último jueves, Castillo juramentó como titular de trabajo a Iber Maravio Larte, un docente ayacuchano de 60 años que no tiene experiencia en gestión pública, pero que sí fue secretario de Juventudes del MOAEF y secretario general del CONARE en Ayacucho, ambos organismos generados de Sendero. La verdad, peor no podemos estar, pero ni siquiera es eso, ni siquiera esto es lo más grave. Seguimos, por supuesto, vamos acá. Héctor Béjar, a ver, un momento. Héctor Béjar, de guerrillero, fan de Fidel Castro, a canciller de Pedro Castillo. Nuestro canciller ha sido, los otros tienen vínculos y probablemente, según Perú 21, sean parte de Sendero. Pero este es un señor que ha tomado incluso armas. Ha sido guerrillero.
Lideró el Grupo Militarizado de Liberación Nacional, ELN, y estuvo preso de 1966 a 1970. Por supuesto, Velasco, este dictador de izquierda que tuvo el Perú y atrasó al Perú más o menos unos 30 años con la reforma agraria mal hecha que hizo, por supuesto que le dio amnistía. Antes de Sendero y el MRT, ya sabes que sigue, existían grupos como el MIR, el Frente de Liberación Nacional, y otros grupos guerrilleros que también, y en estos estaba este señor, según el Comercio. Comprenderlo todo, no perdonar nada o por varias vías hacia una revolución son frases con las que Héctor Béjar inició los primeros títulos de su ensayo Velasco. El flamante ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Pedro Castillo es un ex guerrillero, comunista y fan de la revolución cubana Fidel Castro. El Estado, si con Ollanta entraron los caviares al Estado y de ahí no han salido, con Pedro Castillo han entrado todos los, según Perú 21 y el Comercio, tucos han entrado al gobierno. Se los dijimos. Comparte esta información. Es súper necesario que la gente lo entienda. Compártelo, dale like, compártelo. Es necesario. Es información veraz. Es información que la gente se está quedando callada. Hay que entenderlo, que estamos llenos de gente comunista, o que o son guerrilleros o no son guerrilleros, pero comunistas al mango, admiradores de dictaduras de izquierda y por supuesto fans del socialismo que quieren implementar en este país. Se los advertimos y ahora hay que compartir esta información. Ojalá que los que votaron por Pedro Castillo no se vayan de este país como ciertos personajes de la farándula que votaron por Pedro Castillo y ahorita están saliéndose del país como cobardes. Pero bueno, está en su libertad hacerlo, pero yo estoy en mi libertad de decir lo que pienso después de haber emitido ese voto tan nefasto. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.